terrible historia en España con dos gemelas argentinas de 12 años que se tiraron, se cayeron, ¿qué es lo que pasó? De un tercer piso en un edificio en Barcelona. Una de ellas murió, la otra está grave y hay un trasfondo brutal, con cartas incluidas, Javi. Sí, exactamente. A ver, la verdad que cuando conocíamos este caso, ¿no es cierto? Obviamente nos conmovía. Primero porque son nenas de 12 años, segundo porque son argentinas. Y después la historia se fue acomodando, digamos, en cuanto a la información, a eso me refiero. Sí. Dos nenas que hasta el momento decidieron quitarse la vida. Saben ustedes que las gemelas son muy unidas, ¿no es cierto? Así lo dicen los estudios. Una de las dos estaba en un proceso de reconsideración de género. Sí. ¿Sí? Quería ser varón, o se percibía varón, y pedía que la llamaran o que lo llamaran Iván. Sí. Algunas voces de sus compañeros del colegio justamente donde cursaban Llobregat, allí en Barcelona, dijeron que algunos, mofándose de ella, por un lado porque eran sudamericanas, argentinas, pero por otro lado, en vez de decirle Iván, como él quería, le decían Ivana. Entonces tenía un proceso aparentemente de, bueno, una cuestión vinculada a lo psicológico. Tenían atención psicológica las dos, esto se sabía. El colegio donde ellas concurrían negó que hubiera un acoso infantil, un acoso escolar, es decir, un bullying. Todo lo contrario, todavía todo esto se está investigando. Ahora, dejaron una carta, cada una de ellas. Se encontraron dos sillas colocadas en el balcón, desde donde se arrojaron de un piso tercero. Y en el momento del hecho estaba el padre en la vivienda. Estaba el padre en la vivienda. Entonces, ¿el padre queda implicado? No, hasta el momento no. Hasta el momento no, y por eso las cartas son, en principio, reveladoras. En principio, las cartas, de acuerdo a la información extraoficial, indicarían que ellas mismas se ocuparon de pedirles disculpas a sus padres por la decisión que habían tomado. Ahora, una de ellas murió, la otra está muy grave. La otra está delicada. Te propongo que escuchemos lo que dijo el primo de las gemelas para entender el trasfondo de esta historia y ahora te sumamos más datos. Dale. Que habla de bullying. Dale. Aquí en el pueblo desde el primer momento que llegaron, que sufrieron bullying ya. Por parte de gente de que tienen familiares argentinos y aún así las criticaban por ser argentinas. ¿Esto estaba denunciado? No lo sé. ¿O se había puesto en conocimiento del colegio? Sí, eso sí, creo que sí. ¿Y el colegio había hecho algo? No sé decirte, no sabría decirte. ¿Esto lo sabía el colegio entonces? Es que no sabría decirte si lo sabía el colegio o no. Sé que los padres han hablado con varios padres ya de los niños que criticaban a las nenas y tal, pero no sé si el colegio ha hecho algo al respecto o no, la verdad que no sabría decirte. ¿Ellas estaban en tratamiento por estos que me comentas que se tenían depresión? Iban a empezar el psicólogo. Iban a empezar el psicólogo. ¿Los padres eran conscientes de que tenían...? Claro, la habían puesto para ir al psicólogo y todo, y las aconsejaban y la ayudaban y todo, porque al fin y al cabo eran niñas muy buenas. Ellas no se metían con nadie, mejor dicho, ellas no se metían con nadie, yo siempre las veía por aquí, y es que eso eran niñas muy buenas, la verdad. No es alguien que puedes criticar así porque sí. Las niñas dejaron escritas unas cartas, al parecer. No sabría decirte eso, no sabría decirte. Eso lo dijeron en las noticias, pero no sabría decirte si es verdad o no. ¿Habéis podido hablar con los padres? Están en shock ahora mismo los padres, no están bien ahora mismo, tienen que asimilar todo esto y bueno. El padre estaba en el domicilio, ¿no? En ese momento. Sí, estaba haciendo unas cosas pobre en el domicilio y se ve que no estaba porque la casa es grande y ellas estaban justo de este lado y él estaba más del lado de la habitación, entonces no lo vio y bueno, lamentablemente. Ahora, Javi, lo que marca acá encima es, en el trasfondo es que uno no puede juzgar porque no sabe lo que pasa dentro de una vivienda. Sí. Y es hasta dónde podemos saber, hasta dónde podemos saber qué es lo que le pasa a un chico. Porque viste que muchas veces se banaliza, Maite Sumo, el tema del bullying. Bueno, pasó siempre, los chicos a veces hacen chistes de mal gusto. Y fíjate a lo que llegó esto. No, y además bullying también para que se tiren de un tercer piso. La presión psicológica. A ver, desde lo policial, hay un juzgado que está investigando el hecho. Por supuesto, está investigando todo. En principio, desde ayer están investigando el entorno de las dos chicas. Sí. El entorno de las dos niñas. Los padres están con una de las hijas que quedó malherida. Están en el sanatorio permanentemente.
No hay una sospecha determinada porque aparentemente las cartas fueron bastante reveladoras, como contaba, respecto de esta decisión que habían tomado. Es que Javi, y que una, ¿sabes qué? Una apoyó a la otra. Claro, ¿cuál de las dos en fallece? sumarse a realmente? tirar. ¿Cuál de las dos fallece? ¿La que se autopercibía varón Sí. o la otra? Es esa. ¿Es esa? tiran las dos y ella fallece. Sí. Ahí, y por eso dentro de la investigación lo que se está tratando de determinar es, punto número 1, ¿hubo un llamado de alerta y no se atendió? ¿Cómo fue ese momento? Porque el primo decía, estaban por tener un tratamiento psicológico. Bueno, es que Javi, pará. Digo, en cuanto a las responsabilidades, sobre todo para evitar, cuando pasan estos casos, bueno, pasó. Lo que siempre uno plantea de los medios es, bueno, ¿cómo evitamos que siga pasando? Acá hay un punto claro que vos decís. ¿Hubo una alerta? Si hubo una alerta y la institución no... Y acá no estamos diciendo la institución tiene que educar a nuestros hijos, pero por lo menos avisarle a los padres, mirá, la alerta está. Contener. Claro, ayudarnos a trabajar esto. Y después, por otra parte, bueno, y si en el colegio pasaba, ahí es muy difícil entender quién es el responsable si es un bullying general. Sí. Acá en la Argentina, lamentablemente, también ocurren estos hechos. Tal vez no con esta trascendencia, pero ocurren estos hechos. No son cosas de chicos el bullying, ¿eh? No es solamente. una gastadita en el colegio. Sí. Y ahora con el ciberacoso o con el ciberbullying, esto se hace mucho más evidente porque deja de estar en el ámbito exclusivamente del aula y pasa a ser una cuestión mucho más generalizada. La humillación es mucho más grande porque lo ve mucha más gente. Entonces digo, para los chicos muchas veces es imposible de digerir esto y toman decisiones lamentables. Por eso el padre que puede y el padre que vio la alerta lo cambia de colegio, pero también es cierto que muchas veces es muy complicado porque quizás ya tenés todo armada la estructura familiar en una escuela y tenés muchos hijos y uno sufre el bullying. Bueno, ¿qué haces? Y la verdad que una vez que el bullying arranca es muy difícil. Es muy difícil. Igual que ese curso frene el bullying con un chico. Es muy largo el proceso de aceptación que tiene una persona sobre el tema de la discriminación o la mirada crítica de los otros. Es esto lo que pudo haber pasado en esas niñas, más allá que hubieran podido seguir con esto y al finalmente Bueno, pero claro, ahí asumirlo. también nos metemos en otro tema, que es la educación sexual. Cuando se escandalizan tantos conservadores por la educación sexual integral, el ESI, que si leen el manual del ESI, lo único que dice es respetemos la diversidad. Si una nena de 12 años tiene la concepción de que es un varón, claramente nació con esta situación y se percibe de otra manera con otro sexo. Y bienvenido sea que lo puedan expresar, y que lo puedan decir y compartir. Que lo único que se pide es el respeto a esa diversidad. Esa persona no te está haciendo ningún daño. Se está construyendo simplemente. Exactamente. El tema es que siempre hay señales. Ahora, señales para lo más grave, como en este caso, puede ser que no. Pero muchas veces sí, ¿eh? Con actos menores, los mismos psicólogos y psiquiatras, y sobre todo aquellos que atienden a chicos con este tipo de situaciones de bullying, o de acoso, ¿sí? De depresión por parte de un entorno y demás, siempre hay una señal. Ahora, tomar una determinación de estas características con una, no digo organización, pero digamos, más allá de que colocar una silla y demás, dejar una carta, ya es porque viene de un tiempo determinado en el cual estarían muy oprimida una de ellas o las dos. Porque una oprimida, la gemela se siente de la misma manera. Quizás al tener a la hermana gemela de refugio, las señales fueron menos claras. Total. ¿No? Porque sí, y lo tenían se encerraron en ellas mismas. Es muy difícil llegar, por eso las señales que siempre se ven primero en una institución. El padre no sabe que adentro del aula quizás alguien le hace bullying, eso lo ve un docente, por eso muchas veces también ese diálogo tiene que estar. Mirá, vos sabés que ahí en Sallent, perdón, lo último que digo, ahí donde están viendo ustedes es Sallent. Sallent es un barrio en Barcelona, ¿sí? No es el centro-centro, pero digamos es obviamente muy cercano a lo que es el centro. Ellas iban a un colegio allí, estaban hace 2 años viviendo ahí y están en época, obviamente, de carnaval. Suspendieron todo en esa zona en homenaje justamente a estas chicas, a estas nenas. Ayer se hizo una manifestación allí pidiendo no solamente justicia, sino una investigación respecto de este tema. Con todos los vecinos del lugar y algunos padres y compañeritos del colegio.